Listo, muchas gracias, Moisés. Sí, como decía Richard, el tema de esta breve y humilde exposición es si la doctrina del Partido Morado continúa vigente. El republicanismo en el Perú data desde nuestra vida independiente, incluso un poco antes. Y justamente en la portada he puesto la Iglesia de la Caridad, es la sede del primer Congreso Constituyente de la República, fundado por San Martín. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta, pues, como habíamos dicho ya, es, ¿está vigente la doctrina del Partido Morado? Siguiente, Richard. Dale, siguiente. Voy a hacer un repaso porque ya hemos hablado muchísimo, todos los presentes ya conocen más o menos qué cosa significa república. Inicialmente se decía que era la cosa pública, pero la terminología en griego para cosa pública es publica res. Y en cambio, república se hace una traducción más interpretativa que tiene que ver con la frase asuntos del pueblo, o en este caso, asuntos del ciudadano. Y un republicano simplemente pues es un ciudadano interesado en lo público, en lo concerniente al Estado. También puede abrazar ciertas características, pero dependiendo de qué texto, qué estudio sobre el republicanismo o qué autor le ha agregado ciertos componentes a este republicanismo. Van a ver que hay corrientes de Grecia antigua, el contemporáneo, ahorita el vigente es Philippe Petit, que tiene un libro que es la teoría de gobierno en base al republicanismo, y siempre se escucha el verdadero republicano, ¿no? Incluso militantes del partido que quieran formar su propio proyecto mencionan que el Partido Morado pues no es un verdadero republicanismo, es una falacia de verdadero escocés, ¿no? O sea, solamente para ser republicano, para estar interesado en el republicanismo, pues hay que estar preocupado por lo público, lo concerniente al Estado. Siguiente, por favor. Y sí, el republicanismo pues es una ideología, ya me volaste la PPT, ya, listo. Es una ideología que se interesa en el ciudadano. Siguiente. Dame esa botella, Richard, por favor. Ideológicamente, el republicanismo, luego precisamente de preocuparnos por el tema del Estado, nos lleva a pensar que hay un centro. Siguiente, por favor. O sea, dale clic. Listo. Entonces, habíamos hecho algunos comentarios en el chat interno, ¿no? Decían, oigan, se ve muchas personas de izquierda en el partido, no se ven muchas personas de derecha. Sucede que la realidad peruana, pues, las personas que están más ligadas a temas de asistencia, de justicia social, y que se pueden estar relacionadas con un socialismo, son las personas que más quieren dialogar. El otro extremo, que es el más extremo de la izquierda, que es la gente que se señala como comunista, como leninista, ¿no? El que está en este momento encarnado por Cerrón, no dialoga, más bien se posiciona a un extremo que quiere que efectivamente exista un comunismo, pero esto es una promesa, porque los gobiernos en el mundo que dicen que van a hacer comunismo, finalmente hacen autoritarismo, caso de Cuba, caso de Venezuela. Prometen que todo va a estar bien, que el comunismo va a ser la solución, pero en realidad no se cumple en la práctica el comunismo y terminan siendo lo que ya conocemos. Al otro extremo está el liberalismo, o más bien el libertarismo, que es una corriente que no quiere que, o sea, a ver, hay dos tipos, ¿no? Un libertarismo minárquico, que quiere que haya un poquito Estado, incluso dicen que solamente 2 o 3 ministerios en un gobierno, que controlen justicia y salud, por ejemplo, y educación, y está también el libertarismo anarcocapitalista, que es el extremo, que quiere que no haya Estado, que solamente las sociedades se libren por sus mismas personas y por el mismo libre mercado que va a regular toda la sociedad, ¿no? Esa es su postura. Entonces nosotros somos centro republicano, ¿qué quiere decir? Que podemos abrazar ideas liberales, podemos abrazar ideas sociales,
están mezclados aquí los ciudadanos que tienen tendencias conservadoras, que tienen tendencias progresistas, que pueden ser muy religiosos, que pueden ser muy agnósticos o muy ateos, o sea, diferentes maneras de pensar, pero viven en armonía con su prójimo. Y es lo que nosotros, la mayoría, hacemos. Usted no sale a la calle y le mete un piedrón a su vecino o le patea el perro al vecino del costado. Siempre va con respeto, respetas la forma de vivir o la forma de pensar de su vecino, de su conciudadano. Más o menos eso es lo que es el centro republicano. Siguiente, por favor. Y anterior, por favor. Y el republicanismo morado, justamente le decimos morado porque a través de un ideario nosotros le hemos puesto algunas características al republicanismo. Ahora sí, siguiente. Hay que recordar, y a eso al principio se entendía que como éramos republicanos, entonces estábamos directamente relacionados con el tema de la democracia. Más bien el republicanismo morado sí valora y respeta la democracia, pero republicanismo como concepto no tiene que ver con democracia. Más bien, efectivamente, no es... Richard, ¿te sigue saltando las PPT? Por favor, ¿puedes saltar? Gracias. Más bien hay que recordar que el republicanismo como definición no es suficiente, lo acabamos de ver hace un momento. El republicanismo solamente es un concepto muy básico y tiene que estar acompañado de alguna palabra adicional para que se pueda encontrar la diferencia entre republicanismos. Ustedes pueden ver a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía del planeta, pueden encontrar muchas personas que dicen nosotros somos republicanos, pero incluso son opuestos a nosotros, porque ellos, el republicanismo, hace revisar lo concerniente al Estado, pero en la toma de decisiones para saber qué políticas van a seguir basados en ese republicanismo, es la diferencia. Siguiente, por favor, ahora sí. Entonces, ¿es difícil definir el republicanismo? Siguiente. ¿O es el que el ciudadano que no lo quiere, o es el ciudadano que no lo quiere o no lo quiere entender? Se dan cuenta que a lo largo de la historia, o más bien en nuestra vida política, nadie habla de republicanismo. Todo el mundo habla de socialismo, de liberalismo, soy de izquierda, soy de derecha. La definición de republicanismo y los conceptos que maneja el republicanismo no son cotidianos, no son discutidos como republicanismo en los diferentes espacios políticos. Siguiente. O es que, y ustedes me dirán, si nosotros no sabemos transmitirlo. Y aquí recuerdo que en la anterior reunión, Elmer, aquí presente, y al que le mando un saludo, me comentaba, no, pero esta no es la definición de republicanismo. Entonces, mi respuesta fue que en realidad estos conceptos se tienden a ser más sencillos y los conceptos más profundos sobre republicanismo corresponde a las personas que quieren estudiar a profundidad la ideología en sí. Es un tema más filosófico. Recordemos que, y es por eso que en este momento somos pocos los presentes en esta reunión, el tema filosófico, ideológico, no es para todos, no es del interés de todos. Hay personas que prefieren, por ejemplo, ir más a lo programático o ir más a la toma de acción, no estar dando vueltas en temas filosóficos. Siguiente, por favor. Entonces, de lo que se trata, para entender bien en qué parte estamos del proceso político, se trata de construir un instrumento teórico. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste el instrumento teórico? Dale clic. En que primero tengamos una ideología, y con esa ideología desarrollemos una visión de país. Y recuerden que precisamente nosotros estamos haciendo eso para el Congreso. Estamos analizando la ideología y ver si nuestra visión de país es coherente con la ideología. Y ahí, por ejemplo, el ciudadano Diego Marea decía, pero no veo que haya gente experta, quisiera saber quiénes son los expertos. Y yo les preguntaría, ¿no? ¿Necesitamos ser expertos para saber en qué país queremos vivir? Yo pienso que no. Pienso que tengo que estar claro en mis ideas
en qué quiero para mí y para los míos, para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, qué visión de país quiero tener, y en base a eso, desarrollar una propuesta. Si es que soy un político y quiero tomar acción, desarrollar una propuesta. Y esta propuesta, dale clic. Y esta propuesta que se convierte en un plan de gobierno, tiene que generar propuestas de acción. Tiene que generar una acción. Y esa acción es la que vivimos nosotros en campaña electoral. O esa acción es la que nosotros desarrollamos como vecinos, como ciudadanos. ¿Qué quiero hacer en favor de mi comunidad? Yo tomo acción según mi visión de país, según lo que yo quiero, según lo que me interesa, que está amarrado a una ideología. Siguiente. Y resulta que nosotros al comienzo decíamos, Platón, Sócrates, Aristóteles, y tratábamos de ver literatura o conceptos más de afuera, ¿no? Incluso se habla de la Revolución Francesa, hablando temas de libertad y tal, pero resulta que ya había un republicanismo peruano. Y eso lo hemos estudiado poco, en mi opinión. Solamente hemos hecho mención del republicanismo peruano, citando frases de Basadre, pero Basadre dice estos conceptos en 1943, y la historia del Perú viene de más atrás. Siguiente, por favor. Viene justamente estos 4 individuos, y en la conversación que tuvimos, muy pocos sacaba quiénes eran, ¿no? Algunos miraban y decían, oye, pucha, creo que es San Martín, otro decía, no lo saco, ¿quién será? Y estos 4 individuos son muy importantes en la cuestión del republicanismo, porque uno es el general San Martín, el otro es Bolívar, el otro es José Faustino Sánchez Carrión, y el otro es Bernardo Monteagudo. Siguiente, por favor. Dale clic. Ajá. Entonces, el primer Congreso Constituyente se forma bajo decreto 146 el 27 de diciembre de 1821. Y recién se instala el 20 de septiembre de 1822. Dale siguiente. Se conforman con estas características. Si se dan cuenta, Lima está en 4º lugar de importancia. ¿Y por qué son importantes estos 4 que ya habíamos mencionado? Porque en ese lapso entre 1821 y 1822 hay una dicotomía entre lo que proponía San Martín, que pensaba que deberíamos ser una monarquía constitucional, y lo que quería José Faustino Sánchez Carrión y los eruditos de ese momento, que querían un país soberano, un país republicano. Entonces, hacia ahí iban. Dale el siguiente, por favor. Ok. ¿Por qué menciono a Manuel Antonio Colmenares? Manuel Antonio Colmenares es uno de los congresistas que representaba a la localidad de Huancavelica, y lo menciono para dejar en claro que los políticos ya desde ese entonces también tenían actitudes, o sea, no encuentro otra expresión mejor que decir pendencieras, ¿no? Manuel Antonio Colmenares sabía que solamente votaban las personas que sabían leer y escribir, o sea, las personas alfabetizadas, pero él lo que hizo fue tomar las boletas de votación y hacer que votaran estibadores del mercado de su localidad. Y así, con votos truchos, logró una curul dentro de ese primer congreso. Y en la asamblea del 7 de febrero, a Francisco de Luna Pizarro, que fue el primer presidente de ese congreso, pedía someter a sediciosos y perturbadores que no dejaban construir una república. Y más o menos es lo que sucede en nuestra construcción de partido, ¿no? Mucho se pide que seamos claros, que dialoguemos y que evitemos estos comentarios que perturban ese proceso. Hoy en día ha pasado, por ejemplo, no sé si están enterados, que el partido ha anunciado que va a hacer un vínculo, un tipo de acuerdo con Democracia Directa,
y rápidamente personas identificadas como que no están de acuerdo con las cuestiones de la actual gestión, o personas que están fuera ya del partido, pero han sido precisamente o retirados o renunciantes por no estar de acuerdo con las cuestiones que hace el partido, de inmediato han salido a rebotar esta noticia de manera tendenciosa, ¿no? Entonces, justamente, incluso Francisco de Luna Pizarro identificaba que en un proceso de construcción de república hay que silenciar eh, estas prácticas, porque no dejan construir la república. Siguiente, por favor. Y el republicanismo chocó con el primer militarismo. ¿Y esto por qué? Porque los republicanos querían construir una mejor nación, querían construir una nación libre, sin embargo, tenían miedo, tuvieron miedo, porque los españoles todavía no se habían ido. Y curiosamente, lo que sucede es que José Faustino Sánchez Carrión, luego de haberle ganado la pulseada a Bernardo Monteagudo, lo que hace es entregarle el poder absoluto a Simón Bolívar. Y ahí empieza el primer militarismo en el Perú. Y este militarismo lo que hizo fue empoderar a los militares. Ellos creían que eran ciudadanos beneméritos, porque ellos lograron la independencia en la práctica. Entonces querían un trato especial. Siguiente. Y en este primer congreso se hizo la Carta a los Indios Peruanos. ¿Por qué esto es importante? Dale siguiente, por favor. Porque incluso en ese primer congreso, y en base al republicanismo, José Faustino Sánchez Carrión y Javier de Luna Pizarro, Francisco Javier Mariate y otros personas importantes de ese momento, sabían que para poder construir una república tenían que estar unidos todos los peruanos. Y ellos sabían que los indios de las provincias interiores, como ellos lo llamaban, eran importantes en ese proceso. Y es por eso que, a pesar de que ustedes de repente para esta época pueden encontrar de todas maneras algún tipo de discriminación en la carta, esta carta intenta llamarlos a la unión. Entonces, es también una tarea en este momento, actualmente, de que nosotros tenemos que tratar de unir a las regiones del Perú en un proceso republicano. Siguiente. Dale, siguiente. Entonces, estos dos ciudadanos, este es José Faustino Sánchez Carrión, por ejemplo, una de sus máximas es: yo quisiera que el gobierno del Perú fuese una misma cosa que la sociedad peruana. Y él lo que hace es, por primera vez, involucrar al pueblo en la cuestión política. Siguiente, por favor. En cambio, Bernardo Monteagudo era más duro en sus palabras, ¿no? Y, por ejemplo, esta cita dice: no pretendemos librar nuestra felicidad exclusivamente a una forma determinada de gobierno. Conocemos por experiencia los males del despotismo y los peligros de la democracia. Miren lo que dice, ¿no? Él consideraba que no estaban listos para una democracia, porque precisamente veía que era una sociedad fracturada, veía que solamente un grupo podía votar. Entonces, ¿cómo así podría hacerse una democracia con un grupito eligiendo el destino del país? Siguiente, por favor. ¿Qué cosa hace José Faustino Sánchez Carrión? Colabora con crear el primer Poder Judicial, colabora en la creación de universidades y colegios. Siguiente. Funda La Abeja Republicana. La Abeja Republicana es un diario que se utiliza como el primer vestigio de la prensa comunicando al ciudadano y haciendo acción política. Y eso es fundamental en su lucha contra Bernardo Monteagudo y contra la posición de Bernardo Monteagudo. Siguiente. Siguiente. También durante su gestión se forma el primer sistema de correos eficiente y se firma la Carta de Indios Peruanos que ya me hemos visto. Siguiente. Él, evidentemente, como ya hemos hablado, quiere republicanismo. En el caso de Bernardo Monteagudo, convence a Torretable de unirse
a la cuestión, al gobierno. Torre estaba separado porque tenía una pelea con Rigauero. Habían ahí en ese momento dos presidentes al mismo tiempo. Fue ministro de Guerra y Marina. Siguiente, por favor. Él secuestra a la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica era una organización que se había formado, la había fundado San Martín, en donde solamente hasta ese momento se hablaba de educación, se hablaba de ciencia. En algún momento incluso se llega a exportar conocimiento, se llega a exportar talentos. Pero Bernardo Monteagudo pone temas políticos dentro de las discusiones. Y por eso que cambia la línea de la Sociedad Patriótica. Incluso ahora ustedes pueden ver, si buscan Sociedad Patriótica en internet, van a encontrar que era una agrupación que se dedicaba a ver temas políticos, y eso no es así, eso es posterior. Con la llegada de Bernardo Monteagudo es cuando cambia. Siguiente. Creó la Orden del Sol, que es una condecoración que hasta ahora existe. Políticos contemporáneos han recibido la Orden del Sol. Siguiente. Y él confiscó bienes, prohibió comercio peninsular, o sea, ya no se podía comerciar con España, pero eso perjudicaba a muchos criollos. Justamente se dice que la sociedad peruana, que estaba acomodada, que tenía sus comercios y que atendía a los españoles y a los criollos y a los caciques, vivían felices porque tenían dinero y todo, ¿no? Sino que más bien la gran mayoría de las otras agrupaciones sociales, las otras etnias, eran las que buscaban libertad porque eran los oprimidos. Entonces, ahí ustedes pueden ver que Bernardo Monteagudo más bien se ganaba anticuerpos con el grupo que manejaba o que escuchaba a José Faustino Sánchez Carrión, perdón. Siguiente, por favor. Y él impulsaba una monarquía constitucional. Entonces, ustedes pueden ver cómo José Faustino Sánchez Carrión había hecho cosas importantes. Bernardo Monteagudo también había hecho cosas importantes, pero no tan populares. Y por ahí se puede ver cómo José Faustino Sánchez Carrión le va ganando la pulseada del destino de forma de gobierno del Perú, ¿no? Siguiente. Siguiente. Algunas notas para darle contexto, ¿no? ¿Qué decían, qué iban diciendo estos personajes uno del otro, ¿no? Entonces, Bolívar decía de Monteagudo: tiene mucho carácter, es muy firme, constante y fiel en sus compromisos. Conmigo puede ser un hombre infinitamente útil porque sabe, tiene una actividad sin límites en el gabinete. Y José Faustino Sánchez Carrión le escribe a Bolívar y le dice: al señor Monteagudo también le di su ración por haberse empeñado en monarquizarnos, pero ya pasó y somos amigos personalmente. Quiere decir que le dio su ración, o sea, le dio su golpe, su puya, lo chancó. Pero, a pesar de eso, luego que pasa esa etapa política, logran llegar a acuerdos y los dos se disponen a construir la república. O sea, Monteagudo finalmente pierde la pulseada, pero se pone al servicio de la patria. Y dice Bolívar en una de sus cartas: el pobre Monteagudo está en el día como los apóstoles en el nacimiento del cristianismo. Donde sea los ahorcaban, los perseguían. Ojalá que el apostolado de Monteagudo no lo conduzca algún día al martirio. Fueron palabras, digamos que proféticas, ¿no? Porque más adelante Monteagudo es asesinado en una de las calles. Él salía de su casa yendo a visitar a una moza y fue apuñalado. Siguiente, por favor. Entonces, de repente ustedes pensarán: ah, bueno, nosotros acabamos de hablar, estamos hablando de republicanismo, lo estamos trayendo recién sobre la mesa. No, según Carmen McEvoy, historiadora, a la que he tenido el gusto de conocer y entrevistar, existen varias repúblicas, ya varios intentos de formación de república. La primera es la república científica, y esta república científica está un poquito antes, más o menos en la época en donde estaban los precursores de la independencia, ¿no? Y ahí lo ven a Hipólito Unanue
diciendo, son los hombres del saber los que deben liderar. Entonces, la República Científica siempre está ligada a la ilustración, siempre estaba ligada al talento y al mérito. Ellos consideraban que solamente, o sea, los llamados aristócratas, eran los que más sabían, y más bien durante el tiempo los aristócratas se transformaron en los que más tenían. Siguiente. En el primer congreso, ya tenían su bancada científica. O sea, dentro del Congreso habían congresistas que sabían mucho, eran eruditos en diferentes materias. Entonces, se trataba de que más cantidad de los mejores talentos del Perú se unieran a la República para construir un mejor país. Siguiente. Y la mayoría, Gerardito acá va a estar muy orgulloso porque Gerardito es sanmarquino, la mayoría eran discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza, quien era, tú también eres sanmarquino, Rich. La mayoría eran discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza y todos eran pues sanmarquinos, ¿no? De la decana de América. Siguiente. Y esta república científica tenía el riesgo de no ser representativa por ser una mesocracia, o sea, estaban solamente los mejores. Entonces, a muchas personas dirían, pucha, estos, ¿qué pueden saber? ¿No? O sea, no era tan representativa. ¿Qué pueden saber los aristócratas, los eruditos, los que tienen más de las necesidades del resto de ciudadanos? Eso podría entrar a discusión. Siguiente. Luego de la república científica ya entra una república política, en donde José Faustino Sánchez Carrión entra al tema político con Bernal de Monteagudo y empiezan a desarrollarse ya decisiones de gobierno. Acá hay una cuestión, ¿no? Que José Faustino Sánchez Carrión dice, la república es un experimento que debemos concretar. En una monarquía seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos. Pero observen cómo el mismo José Faustino Sánchez Carrión, los mismos republicanos de ese entonces, decían que no sabían cómo hacer una república, estaban experimentando. Nos recuerda más o menos a cada uno de nosotros cuando recién entramos en el Partido Morado, cuando recién entramos en política y estamos creyendo o pensando cómo hacer cosas y en realidad no sabemos todavía, estamos en un proceso de aprendizaje y este aprendizaje nunca termina y siempre tiene que ser continuo. Entonces la república política, que viene ya entre 1821 a 1824 más o menos, plantea la necesidad de discusiones ideológicas, o sea, ya tomar decisiones. Sí, sabemos mucho, sí, somos eruditos, pero ¿qué cosa queremos hacer como país? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la visión de país que queremos tener? Siguiente. Ahí les decía que en ese momento surge la Abeja Republicana como un instrumento importante, porque era un periódico que plasmaba información para que el ciudadano se entere y entienda los temas políticos. Siguiente. Se usa la traducción de Thomas Paine, que es un político norteamericano que daba conceptos de republicanismo, daba conceptos de gobierno y que estos eruditos trataban de emular. Siguiente. Y aquí en la República Política nace el vocabulario republicano. Recién se empieza a hablar o tratar de entender el concepto de libertad, el concepto de ciudadano, el concepto de bienestar, de bien común, de dignidad republicana. José Faustino Sánchez Carrión incluso diseñó uniformes para los servidores públicos. Ustedes pueden ver en algunas fotos de aquella época cómo la vestimenta se parece. Y es porque él decía que no había nada más digno y más honorífico que ser un servidor público. Querían establecer ese concepto. En este momento, pues, el servidor público está venido a menos. Siguiente. Y en esa época ya se empieza a utilizar la calle y la prensa para manipular el destino político, que es lo que viene pasando ahora, ¿no? Hasta ahora los medios de comunicación, hasta ahora el qué dirán, por más que uno se esfuerza en querer hacer alguna cuestión política, si no tiene poder en las calles, si no tiene poder ante los medios de comunicación para poder expresar, si no tiene una línea comunicacional clara,
no va a poder exponer sus ideas claramente en la pugna política, ¿no? Siguiente. Siguiente. Manuel Lorenzo de Vidaurre es presidente de la Corte Suprema del Perú en 1825 y él estipulaba que la república es un proyecto destinado al fracaso. ¿Y por qué? Siguiente. Porque hay que combatir con el interés personal. Supuestamente, pues, la república llama al bien común, a poner el bien común por encima del interés personal. Pero eso en la práctica es muy complicado, ¿no? Lo podemos ver en diferentes casos de cómo el interés personal o el interés de algunos se ha impuesto sobre el interés de muchos. Siguiente, por favor. Están los conflictos por el poder. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí en los conflictos por el poder? Que eres capaz de todo, o sea, el político tradicional es capaz de todo por obtener una cuota de poder. Incluso así el poder sea poquito. Pueden identificar en un partido político cómo se pelean por un cargo, cómo se tiran, cómo se meten puñal, como se dice coloquialmente, ¿no? Por un poco de poder. Otro punto es que no se puede complacer a todos. Nunca vas a tener contentos a toda una militancia. Siempre va a haber alguien que diga, no, esto no me gusta. Y muy probablemente esa persona o deje de hacer o se ponga en contra del proceso y proponga otra cosa, impulse otra cosa y entorpezca el proceso. Siguiente. Está la desesperación del postergado, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Los, los, los pueblos del Perú, los diferentes espacios donde hay peruanos que tienen demandas, están desesperados porque se cumplan esas demandas, y son esas demandas que no se escuchan a lo largo del tiempo, y esto causa desesperación, crisis. Siguiente. Y las maquinarias, no las maquinarias de máquinas literalmente, sino los grupos que mueven, que quieren mover. ¿Qué hace, Richard? Las maquinarias son los grupos que quieren mover hacia un destino del país. No precisamente es un destino que nos convenga a todos, sino que cumpla sus propios intereses. Y estas maquinarias viven de la crisis. Ustedes, justamente, yo recuerdo, siempre lo recuerdo a Elmer, que ha sido uno de mis mentores dentro de mis inicios políticos. Elmer me decía, no sabes a qué te vas a enfrentar. No va a ser fácil. Vas a querer hacer cosas buenas y va a haber gente que no le conviene que vas a hacer esas cosas buenas. Y se van a interponer en ese proceso. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que el republicanismo, como acción política, debe transformar la cultura, la forma de vivir. Recuerdo que yo fumaba un cigarro y cuando lo terminaba lo tiraba al piso y lo quería tapar con la tierra y él me decía, recógelo. Porque hay que cambiar la cultura, me decían, ¿no? Esas pequeñas cositas, esos pequeños cambios son los que transforman a la sociedad. Y precisamente acá viene la parte de construcción de instituciones, que son ayudan a transformar esa cultura. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el comportamiento de una persona aquí, el comportamiento de una persona, por ejemplo, en Madrid. Yo les cuento una anécdota, un conocido mío llegaba a una calle de Madrid y empezó a cruzar por el medio de la pista. Y los demás españoles nos miraron diciendo, ¿viste qué está haciendo? Aquí es normal. Sin embargo, en España sí se respetan las señales de tránsito. Tiene que cruzar por la esquina y donde están marcados con la señalética. Si no, es una falta de cultura. Siguiente. Bueno, finalmente viene la República Militar. Los republicanos civiles dejan ingresar a los militares, convirtiendo a Bolívar en el primer dictador. Es lo que le decía anteriormente, ¿no? Tuvieron miedo de que los españoles todavía estaban presentes y le entregaron el poder absoluto a Simón Bolívar. Dale, siguiente. Esta república militar tuvo como traba que la división de poderes, esta división de poderes causaba asambleísmo y no era ágil para enfrentar a la guerra. Siguiente. Los militares consideran ser ciudadanos beneméritos por ganar la independencia. Siguiente.
Y se fortalece esta república militar porque la república científica y la política entran en crisis, porque precisamente tenían miedo de los españoles que se venían, ¿no? O sea, sabían mucho, tenían mucho conocimiento, sabían de repente qué querían como país, pero no sabían tomar acción para enfrentar este problema. Por eso le dieron el poder a Bolívar. Siguiente. Y para excusarse de esa decisión, encuentran que el republicanismo tenía vínculo con la dictadura romana. O sea, que el republicanismo también existía en sociedades como la romana. Por eso dijeron, ah, bueno, como ahí se puede trabajar republicanismo con dictadura, bueno, vamos a darle pues la dictadura a Bolívar. Siguiente. Y hay una supuesta isla, ¿no? Que es el Partido Civil. Y ahí este es Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Que en 1872 forma el Partido Civil. Y él dice, ajeno a todo sentimiento estrecho, me he creído tan obligado el último gobierno como el primer día de mi gobierno a trabajar afanosamente en bien del país y muy especialmente a completar la tarea que me ha cabido de preparar a los gobiernos futuros elementos cuya falta ha hecho el mío harto dificultoso. O sea que él manifiesta que necesita hacer transformaciones de gobierno, manifiesta que va a cambiar el gobierno para un bien. Pero en la práctica, el Partido Civil a lo largo de la historia estuvo cargado de feudalismo, de gamonalismo, cosas totalmente ajenas a un proceso republicano. Siguiente, por favor. 193 ciudadanos se unen para candidatar, para poner de candidato a Manuel Pardo y Lavalle en 1871, se funda en 1872. Siguiente. Luego de la guerra con Chile, tuvo participación, fue clave en la reconstrucción nacional. O sea, es un partido que sí ha estado trabajando durante el proceso histórico del país. Siguiente. De este partido y su coalición con el Partido Demócrata salen los presidentes de la época denominada la República Aristocrática, que duró 20 años más o menos. Acá que estamos construyendo, estimados, de repente ustedes dirán, pucha, estamos pasando ahí por la historia del Perú, no tiene ningún sentido. Sí, porque lo que estamos viendo es que dentro de toda esta cuestión histórica ya han pasado más de 100 años, van a pasar más de 100 años, porque luego con los 20 años más de la República Aristocrática son casi 100 años, y no ha habido una república en la práctica. Siempre han dicho, vamos a intentar hacer república. Nada. Otra vez, nada. Otro estilo, nada. Siguiente, por favor. Y como les decía, predominó la plutocracia, el gamonalismo y el conservadurismo. O sea, era un grupito de personas que quería hacer otra cosa, pero no precisamente abrir el país y aplanar la cancha como nosotros proponemos. Siguiente. Dice, son tres propuestas de república que conviven entre ellas, se anulan y se complementan. O sea, estas tres tipos de república han aparecido y desaparecido a lo largo de la historia del país. Siguiente. Y simplemente se resume a peruanos buscando siempre construir república y fallando. Siguiente. Y la pregunta que ustedes deben responder en este conversatorio es, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? ¿Somos iguales a ellos o en qué nos diferenciamos? Siguiente. Y yo estoy poniendo una cuarta república, que es la república mencionada por Jorge Basadre en su libro La promesa de la vida peruana. Y él plantea dentro de esta promesa república, que es una república que todavía en 1943 no se construía, ¿no? Decía, ninguna de nuestras soluciones vendrá a otro país. A lo largo de la historia, parece que nosotros estamos esperando que venga un extranjero a solucionar los problemas. Ahí está San Martín, ahí está Bolívar, estuvo Petit Tours cuando detuvo el saqueo de Chile en la guerra, y así. Gareca para llevarnos al mundial, o sea, siempre los líderes de diferentes partes, en diferentes estamentos, parece que el peruano está buscando un caudillo que lo saque adelante, ¿no? Siguiente. Nada se podrá hacer si el país no se conmueve. O sea, si el país no toma conciencia de lo que está pasando y se pone de pie. Siguiente. Dice, le debe importar a la juventud para que le dé vida, al hombre que estudia para que haga el plan y al ciudadano para que sea un propósito. Hay tres cosas que se deben unir para que
el país se convierta en una república. Y ahí tenemos nosotros, nuestros jóvenes morados, ahí tenemos nosotros nuestro equipo técnico, los tecnócratas, que tanto ha sido vapuleado el sector técnico del país con el tema de las famosas consultorías, que esta mafia política lo que hace es anular a estos tecnócratas que siempre le han hecho la tarea a estos funcionarios y políticos, y lo que quieren hacer es que simplemente desaparezcan estos ciudadanos que saben cómo hacer las cosas para que puedan entrar los favores, sus amigos de colegio, ¿no? Como ha pasado en este gobierno de Castillo, donde se ve el amigo que arreglaba televisores se convirtió en ministro, el amigo que era cobrador en una combi se convirtió en ministro, el amigo que hacía cualquier cosa entró a hacer consultorías al Ministerio de Educación. Entonces hay que separar bien las consultorías que sí sirven de esas consultorías bamba, ¿no? Siguiente. Entonces la pregunta que nos trae en esta reunión ¿es entonces vigente nuestra ideología republicana? Siguiente. Y considero que en este momento ya podemos decir, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos analizado, que no solamente es vigente. Siguiente. Es urgente. Tenemos que reaccionar rápidamente, tenemos que concientizarnos rápidamente, más personas, para poder triunfar en el republicanismo, diferente a los otros casos a través de la historia en donde han fallado. Y acá podemos, por ejemplo, pensar qué diferencia tenemos entre los republicanos o los intentos de republicanismo de aquella época con ahora. Yo les pongo un ejemplo y ya les dejaré el resto a ustedes. Las distancias ahora son más fáciles de cubrir. Antes, San Martín tenía que ir a caballo a menos de 10 kilómetros por hora, con descansos incluidos, para ir a reunirse con Bolívar a Guayaquil. Y se tardaba muchos días. Ahora podemos recorrer el país, si tenemos algo de recursos, en media hora, en 45 minutos, hasta en hora y media, y si tenemos menos, 7 horas, un día máximo. Podemos recorrer grandes distancias. Y ni se hable, si no queremos hacerlo físicamente, ni se hable del internet, del poder de las redes sociales. Next. Muchas gracias, ciudadanos. Eso ha sido todo. Se abren los micros, pues, Richard, para que podamos discutir algunas reflexiones sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Aldo, por la muy interesante exposición, estas ideas de las que has conversado. Bueno, ahora pueden levantar las manos las personas que quieran intervenir. Yo, mientras tanto, quisiera preguntarte una cosa, Aldo. Cuando tú dices que, cuando mencionas de que el republicanismo no es democracia, entiendo que te refieres a que no es necesariamente democracia. Y luego he escuchado los términos republicanismo de centro radical, y luego he escuchado el otro término, republicanismo democrático radical. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la manera correcta de hablar de eso? Sí, sucede que nosotros, estimado Richard, cuando empezó el partido, mucha gente habla de que este partido propone republicanismo, ¿no? Y esto, recordemos que el Partido Morado no ha nacido así. Nace de la iniciativa individual del fundador Julio Guzmán, en donde él propone cosas más técnicas que políticas. Él hace un plan de gobierno en sus alocuciones rápidamente, ¿no? En 10, 15 minutos, desarrolla una visión de país y desarrolla un plan, unas propuestas técnicas rápidamente, muy hábilmente, y eso es lo que atrae a las personas. Posteriormente, cuando empiezan a ver las propuestas y cuando empiezan a ver las maneras como transmitían estas ideas, recién el comité político y los líderes de ese momento dicen, tenemos que construir una ideología. ¿Y cuál sería? ¿Socialdemócrata, liberal, socialista? ¿Cuál sería? Y se presentan dos idearios, uno puesto por Jesús Tobar y el otro puesto por el señor Francisco Sagasti.
y deciden utilizar el borrador o el ideario presentado por Francisco Sagasti como base para la ideología republicana. Y posteriormente, ciudadanos como Carlomagno Salcedo, por ejemplo, y Luis Durán, que en ese momento estaban dentro de ese grupo de doctrina, empiezan a traer sobre la mesa bibliografía. Y ahí puedes ver que empiezan a traer libros de filosofía griega, ¿no? Los diálogos de Platón, Sócrates, Aristóteles. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en un principio la ideología decía centro republicano radical. Y algunos militantes entendían radical como que somos radicales en los cambios que se tienen que hacer para que el país mejore. Y otros decían que no, que radical quiere decir que estamos yendo a la raíz del republicanismo, a las ideas principales, iniciales del republicanismo. Entonces no hay una claridad en la cuestión. Y más bien ahora, en este último tiempo, se ha quitado del léxico la palabra radical porque genera confusión al momento de transmitir las ideas y más bien se habla de un centro republicano. Y se pueden dar bastantes acepciones de este concepto. Yo, por ejemplo, la acepción que he mencionado es lo que más o menos entiendo como centro republicano, que no es contraria ni incongruente con otras ideas. Por ejemplo, dicen que el centro republicano es un lugar aglutinante de los ciudadanos que llaman las acciones de los diferentes ciudadanos para poder consensuar y poder sacar adelante el país y tal. Esa también es una interpretación válida del centro republicano. Y, por ejemplo, en nuestro chat interno, una persona decía, no, pero hay mucha gente de izquierda, pero es que nosotros estamos orientando nuestra formación a llegar a un punto en donde ya no hablemos de izquierda, de derecha, ni de centro, sino que hablemos de qué ideas son las que funcionan para poder desarrollar nuestro país. ¿Qué ideas son las que, o sea, es algo más técnico y razonable que estar centrándonos en una ideología que posiblemente no funcione a esta época? Entonces, estos conceptos que he mencionado, centro democrático radical y centro republicano radical, son conceptos que se han ido desechando o modificando conforme ha ido avanzando el entendimiento de nuestra ideología. Nuestra ideología al principio no se entendía, no se entendía. De lo que ahora se habla, a lo que antes se hablaba al comienzo, los cursos de formación política, tú le preguntabas a alguien qué era centro republicano y te respondía automáticamente, cancha plana para todos. Entonces tú decías, ya. Y es por eso que las personas que discutían ideología de otros partidos, otras agrupaciones, decían, pucha, los morados están en nada, ¿no? Pucha, no saben. Y efectivamente, pues, hacía falta un análisis más profundo. No sé si te he respondido con eso, estimado. Sí, totalmente, gracias. Ahora Ángel tiene una pregunta. ¿Puedes Ahorita. prender tu micrófono, Ángel? Sí. Sí, sí, Aldo, me gustó el tema este de republicanismo científico. ¿Tú Ajá. crees actualmente, con las personas que participan actualmente del partido, tú lo considerarías para el Partido Morado como parte del republicanismo científico? ¿Tendría algo de republicanismo científico el Partido Morado? Creo que sí, porque el republicanismo científico no quiere decir, creo yo, que, o sea, no se interpreta como que todos van a estar ligados a la ciencia, sino que todos están ligados, o las personas están ligadas al conocimiento. Entonces puedes ver, por ejemplo, al señor Luis Arias, que es un experto en temas económicos, puedes ver a Alfredo Urquiza, que maneja temas de salud, Sagasti, que tiene 50 años de experiencia en el estudio de cómo gobernar un país, de toda la cuestión pública, Lucho Durán, que es uno de los mejores abogados tributaristas del medio, Blao Castañeda, que es uno de los mejores gestores en gestión pública que tiene el país, y así se está sumando la señora Ledesma, y así hay varios referentes, y antes habían muchos más, habían 2, 3 historiadores, antropólogos, expertos en geopolítica, y de esa es la idea, ¿no? De que justamente la idea del desarrollo de talentos quiere decir que nosotros, si queremos hacer una política realmente que cambie el país, no debemos renunciar a la formación.
Entonces, ustedes siempre van a encontrar en las diferentes intervenciones grabadas de Julio Guzmán, que decía, fórmense, prepárense. Y eso es lo que puede entrar en discusión, ¿no? Si la preparación dependía del militante o si la preparación también dependía del partido que decía que era un partido escuela. En mi opinión, el tema del partido escuela ha sido muy débil. Y en este nuevo tiempo lo que se tiene que hacer es que el partido genere más espacios de formación para que los militantes puedan prepararse para ello. Y me he quedado corto porque seguramente en esta misma sala hay ciudadanos que son expertos en diferentes áreas. Entonces de eso se trata el republicanismo científico, ¿no? De personas que ponen sus talentos y sus conocimientos en beneficio de la construcción del país, ¿no? No sé si te respondí bien, Angelito. No, sí, y de verdad da ánimos pertenecer al partido teniendo o buscando ese perfil, viendo cómo son los demás partidos políticos, ¿no? Y la gente que Sí. militan, ¿no? Totalmente, doctor. Listo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Haroldo queriendo apretar su micrófono, no lo encuentra. ¿Sí? A ver, Harold. Sí, quiero hablar. Dale, Haroldo, dale. Adelante, adelante. A ver, efectivamente, hace poco hemos visto algunos comentarios sobre que en el partido, pues ya, el partido ya parece de izquierda, ¿no? Alguien comentó así. Y sí, pues eso extraña, esos comentarios la verdad que sorprenden. Sin embargo, acabo de encontrar... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, por favor, Juan, ¿puedes silenciar tu micro? Muchas gracias. Sin embargo, he encontrado una cita aquí en un documento sobre el republicanismo, un documento del Partido Morado, en la parte que habla de la evolución del republicanismo, ¿no? Dice así: el republicanismo requiere que quienes son gobernados asuman la condición de ciudadanos, personas que viven en una comunidad política conscientes de sus derechos y deberes sobre los que comenta Diego Pomaera, por cierto, y que invito a que lo lean. Conscientes de sus derechos y deberes, involucrados activamente en la conducción de su propio destino. En una república, la comunidad de ciudadanos es, en última instancia, quien ejerce la soberanía. En una república, la comunidad de ciudadanos es, en última instancia, quien ejerce la soberanía. Suena algo inclinado a la izquierda. Sobre eso quisiera escuchar tus comentarios, Aldo. Claro que sí. Como te decía en un principio, la posición de centro, la posición del partido inicialmente, no somos los únicos. Hay diferentes posiciones políticas en el mundo que la discusión no está entre izquierdas y derechas, que la discusión de izquierdas y derechas es una discusión del siglo pasado, que en este momento en la realidad no habría estas posturas de lucha de clases y tal. Lo que hay es otros conceptos. Por ejemplo, republicanismo versus populismo. El republicanismo que plantea soluciones reales y el populismo que te dice lo que tú quieres escuchar para luego tomar el poder y sacarte la mugre. Esas son las cuestiones que se tienen que ver. Entonces, en tu pregunta, que dices que el republicanismo está más tirado a la izquierda, puede ser que parezca, porque se preocupa por los ciudadanos, pero es más efectivo y más real en cuanto a preocuparse por el ciudadano que una política de izquierda. Porque mientras el republicanismo, que tú habías mencionado, que conforma ciudadanos con deberes, la política de izquierdas no ven esa parte. Es cierto que el republicanismo puede transformarse en asambleísmo, pero el republicanismo no impulsa la asamblea.
Y tú puedes ver conceptos diferentes del republicanismo sobre los conceptos que propone la izquierda en sí, que no son iguales. Por ejemplo, hablábamos de los bonos, ¿cierto? Y la política no es las políticas sociales del partido, no es una política asistencial, sino es una política de ayuda a la generación de oportunidades. Y los bonos de los que se hablan apuntan más a personas que realmente no pueden, evidentemente no pueden, porque tienen diferentes discapacidades y diferentes trabas que no les permite alcanzar su plenitud como ciudadano. Entonces, cuando tú hablas de que parece de izquierda, o hay más personas de izquierda en el partido, yo creo que debemos ampliar un poco más la visión y darnos cuenta que en este momento, ¿qué parte del espectro político representa la centroderecha? Ustedes díganme, ¿no? Porque yo francamente veo una extrema derecha mercantilista y recalcitrante que vive de la mentira, que vive del engaño, con la que no se puede negociar porque te traicionan. Tenemos el caso de un invitado al Congreso que era de derecha, y en la primera cuestión que vio que no iba a poder hacer las cosas que él quería, se bajó del carro y se fue a abrazar con lo más recalcitrante de la derecha, de la extrema derecha. Entonces, puedes encontrar otro candidato de la anterior bancada que también puede estar tirado para la derecha, aunque es liberal y defiende libertades como la identidad de género y tal, pero tú lo veías que este ciudadano no quería participar del partido, no se quería inscribir como militante. Entonces, ¿cómo puedes negociar con un sector, con una visión de país, de política, que no cumple con su palabra, que no quiere poner nada de sí, sino solamente es con algo a cambio? Han habido personas, políticos, líderes, que se han reunido con el partido, y cuando se han puesto a conversar, lo primero que han preguntado es ¿qué van a ganar? ¿Cuál sería su beneficio? ¿Qué habría que hacer para ser presidente? O sea, estaban pensando más en su beneficio propio, no en constitución de partido. Entonces, a mí me parece que la orientación del partido obedece específicamente a que hay personas en este momento en la política, la centroizquierda es la que más quiere conversar. Y me recuerdo que Lucas Gersi en una entrevista reconoció que la centroizquierda era el sector político mejor preparado en este momento, independientemente de sus conceptos políticos, ideológicos. Era el que más dialogaba, el que más proponía, el que más quería hacer. Y la derecha en este momento estaba totalmente desaparecida. Estaba más bien en un sector que es la política tradicional a la que se quiere desterrar, a la que el 87, 90% de la población rechaza. Entonces, Haroldo, yo te diría que tenemos que cambiar el chip en cómo vemos el espectro político. Yo no creo que en este momento tendremos que estar por la calle buscando quién es de izquierda, quién es de derecha, sino quién se quiere sentar a dialogar, quién quiere cambiar el país realmente, quién actúa políticamente en decir, sí, yo voy a poner de mí para el bien común. Yo creo que esa cuestión de izquierda y derecha, y eso lo han repetido un montón de autores y un montón de líderes de opinión en el mundo. Yo creo que eso de la izquierda y la derecha ya es una cuestión del siglo pasado. Y estamos 23 años ya de un nuevo siglo, y hay gente que sigue hablando de izquierdas y de derechas, y sigue poniéndose reacio cuando ve a alguien de derecha, y tú sientes que eres de izquierda, ya no quieres hablar con esa persona. Y cuando eres de derecha y ves a alguien de izquierda, rojo le dices, y ya no puedes sentarte a dialogar. Creo que nosotros, los morados, que estamos entrando recién en política, somos los de centro republicano, que no tenemos ese sesgo en la cabeza, y que sí tenemos capacidad analítica para saber con quién podemos dialogar, con quién podemos construir país y con quién no. No sé, Haroldo, si te he conversado o he dado mucha vuelta.
No, has dado mucha vuelta, pero está todo bien claro. Yo No, quiero quería comentar lo compartirles, siguiente. Te hice sufrir, te hice sufrir. No, quería comentar lo siguiente. Lo que acabo de leer, esa cita que acabo de leer, yo pienso que no es, pues, no se pinta de izquierda, simplemente expresa un pensamiento bastante lógico. O sea, la comunidad del ciudadano en su comunidad tiene que participar. Si nosotros no participamos, somos miembros de la comunidad, de los vecinos, de la población. Si no participamos, pues siempre las cosas van a seguir como están. Vamos a tener los congresistas que tenemos, etcétera. Simplemente quería poner eso en relación a lo que comentaste hace un momento acerca de que sí hay en la interna, dentro del partido, pues hubieron esos comentarios, ¿no? En el chat, de que Sí, se están quejando de que el partido aparece de izquierda y es otra cosa, y yo no quiero saber nada de esto, etcétera. Entonces, pero quería... ¿cómo? Hay momentos en que tú ves que con la persona que estás hablando, le falta muchísima información para que tú puedas establecer una conversación coherente, ¿no? Entonces, Así es, así es, uno trata de así es, explicar pero qué podemos hacer, ¿no? Esperemos que no sea claro, pero un sentir mayoritario, lo ¿no? que, lo que quería era remarcar eso, ¿no? Porque como lo pusiste en tu exposición, que alguien había comentado sobre este tema, de que el partido se está inclinando a la izquierda. Entonces quería remarcar eso. Estas ideas son simplemente lógicas, ¿eh? Es decir, el ciudadano tiene que participar. Si no participa, pues que se tengan las consecuencias, ¿no? Así es. Todos tenemos que participar. Toda sociedad republicana debe tener buenos líderes y buenos seguidores, y es una relación simbiótica entre ellos. O sea, Exacto, un buen líder no existe si no tiene buenos seguidores. Y los buenos seguidores no existen si no tienen un buen líder. Eso es algo exacto. Estamos que en total acuerdo. Y parece por supuesto, como antes también comentaste, para ser un buen líder o para ser un buen seguidor, pues hay que prepararse. exacto. Infórmate, prepárate, sustenta tus opiniones. No esperes que las opiniones sean respetadas por puro romanticismo, sino por el contenido de las mismas. Y bien dice Platón en su libro Diálogos, dice, la mejor manera de construir una república es con razón. Listo, Aldo, gracias. Gracias, Haroldo. yo quiero compartir con ustedes un mensaje que nos deja Juan por el chat interno. Y Juan dice, es vital la formación de los partidos a sus militantes, porque hay muchos militantes en varios partidos que están perdidos en muchos conceptos. Espero que sigan este tipo de formación a los militantes. Gracias, Juan, por compartir. Sí, muchas gracias, Juan. Precisamente les quiero anunciar que ya se ha lanzado el 20, hay una formación, un curso de formación política, emanado desde la Secretaría Nacional de Talentos, y además el equipo de comunicación nacional está presentando un diseño de producto para proponer la Escuela Republicana Morada. Escuela Republicana, que sea un instituto que capacite a los ciudadanos para ser dirigentes dentro de la institución y para ser candidatos de elección popular. Evidentemente va a incluir pues cursos de legislación, cursos de gestión pública, y ya el resto de preparación pues va por cuenta de cada ciudadano, ¿no? No debemos renunciar nunca a prepararnos. Eso no quiere decir que vamos a ser eternos estudiantes, sino que siempre la lectura de un libro, informarse sobre contenidos en redes, no solamente pues estar en TikTok viendo bailes, es lo que nos forma, ¿no? Nos permite tener suficiente léxico, suficiente contenido para poder intercambiar ideas. Gracias, Juan, por tus comentarios. De acuerdo, muchas gracias, Aldo. Si no hay alguna otra consulta, pregunta más, creo que podríamos ir dando por terminada la reunión de hoy. Este, Te agradeceríamos mucho, Aldo, por el esfuerzo, la preparación de esta presentación. Ha sido muy interesante. De repente de ahí
Se me queda ahí alguna pregunta de repente, que si se queda por ahí alguna pregunta ya por el chat de Telegram, podríamos de repente retomarlo, ¿no? Pero ha sido muy interesante y te agradecemos. Gracias a ustedes por considerarme. Humildemente estoy a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por la ponencia y gracias a todos los participantes a esta sesión. La sesión ha sido grabada, así que luego vamos a ponerla a disposición de los que consideren es oportuno poder apreciarla y ya Richard se encargará de compartirlo por los canales junto con Ángel. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias, Aldo, gracias, Richard, gracias a todos. Gracias, Gracias, Aldo. buenas Buenas noches, noches. gracias a Luego. todos. Nos vemos, un abrazo, chao. Buenas noches.